Bueno, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que bien. Hago este video hablando de los refuerzos que me gustarían para Independiente de cara al año que viene, de cara al 2024. Hago este video porque son jugadores que me parecen interesantes a mí. No hay información de que Independiente los quiera, exceptuando solamente a uno. Pero la realidad es que lo hago porque, al ser yo director técnico también, considero que son jugadores que le pueden venir muy bien al esquema, muy bien al equipo, a la idea de Tevez. Y creo que nada, son jugadores dentro de todo realistas, ¿no? No es que yo voy a poner en este video, quiero a Haaland, a qué sé yo, a Cristiano Ronaldo. No, o sea, lo que yo hago en este video es hablar de jugadores realistas, posibles, que puedan llegar a Independiente si Independiente muestra un interés y se pone a negociar. No es información, no son nombres que estén en carpeta, exceptuando solamente uno. Pero la realidad es que nada, que tenía ganas de hacer este video para yo dar mi recomendación desde mi punto de vista de jugadores que me parecen interesantes para que puedan llegar al rojo. En primer lugar tenemos al nombre de al hombre de Arsenal, Joaquín Pombo, que este sí es un jugador que está en carpeta, por el que Independiente tenía un interés. No hay nada concreto, no hay nada formal todavía, pero Joaquín Pombo me parece que es un central que tiene mucha proyección, que es joven, que tenemos la ventaja de que Arsenal, bueno, nada, tuvo la mala suerte de descender, pero digo la ventaja en el sentido de poder negociar. Tal vez no salga tan caro, entonces me parece que es una buena alternativa. Es un central zurdo, de buen porte, buen físico, que tiene una buena salida por abajo, es bueno técnicamente. Y sinceramente Joaquín Pombo me parece un jugador muy interesante, ¿no? Que Independiente puede llegar a fijarse y puede traerlo o hacer algún tipo de esfuerzo. Me parece un central que al ser zurdo te puede dar muchas variantes en un esquema, en un posible 11, en una idea. Y está bueno para la salida de abajo, ¿no? Que Tevez es algo que es exigente, le gusta salir por abajo. Pero bueno, acá, bueno, mientras yo hablo, seguramente van a ver algunas imágenes de Joaquín Pombo, algún videíto donde se pueda ver las mejores jugadas, ¿no? de Joaquín Pombo. Pero bueno, ya habiendo dicho esto, pasemos al siguiente. El siguiente nombre es el de Lorenzo Farabelli, un ex Gimnasia, un ex Newell's. Un jugador que me parece muy interesantísimo, un jugador que tiene mucho ida y vuelta, que tiene recuperación, pero que al mismo tiempo pisa mucho medialuna, tiene mucho gol. Y Lorenzo Farabelli me gusta. Lorenzo Farabelli me parece que es una buena alternativa. Extrañamente, nadie se ha fijado en él. No he visto que haya equipos interesados. Y me parece que es un jugador muy a tener en cuenta. Me parece que es una gran alternativa que Independiente podría tranquilamente fijarse, buscar, revisar. Porque me parece que es un jugador que, como él, en el fútbol argentino no hay mucho. Además de que Independiente necesita ese mediocampista mixto que pueda atacar bien, pero que al mismo tiempo sea un buen compañero, un buen acompañante, mejor dicho, de qué sé yo, Marcone o del 5 que esté en el equipo, ¿no? Pero me parece que Lorenzo Farabelli es un nombre muy interesante, un hombre que nadie, o por lo menos nadie puso los ojos en él, y que hace años la viene rompiendo en el fútbol ecuatoriano, en Independiente del Valle. Así que nada, me parece que es un jugador muy interesante por el que Independiente debería de, por lo menos para mí, fijarse y estar atento, ¿no? Otro de los nombres bueno, que ya tienen en este caso un pasado en Independiente de hace algunos años, es el de Víctor Cuesta. Víctor Cuesta, un central zurdo también, que nada, que este puede llegar a ser un poquito más difícil su salida, al igual que la de Farabelli, ¿no? La de Farabelli también tiene su complejidad, pero dentro de todo estoy nombrando jugadores que son realistas, o que puede llegar a que pase que Independiente pueda traerlos, porque no me parece que ninguno de los nombres que voy a dar, no me parece ninguno tan descabellado. Víctor Cuesta, que también está ya en una etapa final de su carrera,
que en Independiente me parece que siempre rindió. Era un defensor que tenía mucho gol. Y nada, Víctor Cuesta, además de que tiene una gran altura, también es zurdo. Y es muy interesante traer, sería muy interesante atraer, ¿no? Un jugador que nada, que me gusta mucho y que me parece que Independiente también podría fijarse ahí, ya que no hay otros equipos interesados tampoco. Como digo, está en la etapa final de su carrera y me parece que es un jugador que Independiente tranquilamente podría hacer algún llamado y preguntar qué onda, ¿no? Pero bueno, pasemos al siguiente nombre, que este es un nombre que lo seguí en el ascenso, que es el de Andrés Zanini, defensor de Chacarita. Es un defensor que tiene una muy buena técnica, un defensor que gana siempre desde lo físico ante los delanteros rivales, que se impone, que hizo una gran temporada en Chacarita, que el final se vio un poco opacado porque, bueno, su nivel no fue el mejor. Y bueno, Chacarita lamentablemente no pudo pelear por el ascenso hasta el final. Pero bueno, me parece que es un jugador también muy interesante, que fue de lo mejor de la temporada de Chacarita. Que nada, que es un jugador que está en segunda categoría, ¿no? Y yo creo que a la hora de negociar puede ser un poco más sencillo. Y es un hombre muy interesante también. Obviamente que no tiene una experiencia jugando en primera. Me parece que nada, que Independiente podría llegar a fijarse también en él. Porque me parece un jugador muy interesante. Me parece que ha mostrado o ha hecho muy buenos partidos en la segunda categoría, en la B Nacional. Y es un jugador por el cual Independiente tranquilamente podría fijarse. La verdad que cuando lo vi jugar me parece un jugador muy interesante. Y la realidad es que nada, que tampoco he visto equipos interesados en él, ¿no? Después uno de los nombres que tengo que también me gusta mucho, que también tiene un pasado en Independiente, pero que lamentablemente no en el plantel de primera. Estoy hablando de José López, delantero que nada, que salió, o sea, que estuvo en las inferiores de Independiente, que Independiente lo dejó libre, llegó a Lanús, en Lanús no era tenido en cuenta, lo mandaron a no sé dónde, no me acuerdo el equipo, después vuelve a Lanús y después termina jugando y explotando y siendo uno de los mejores del Granate, ¿no? Un jugador que es muy bueno aéreamente, ¿no? O sea, es un jugador de área, un 9 total, un 9 que tiene también porte, buen remate de cabeza, buen remate con ambas piernas, un jugador que siempre banca muy bien de espalda la pelota, que me parece muy interesantísimo este jugador, que nada, que lamentablemente Independiente en su momento lo dejó ir, claramente no vio en él lo que debería haber visto Independiente e hizo muy mal. Lanús lo vendió por mucha plata, actualmente está en Palmeiras y es un jugador que alterna mucho en Palmeiras, es un jugador que no es titular siempre, que casi siempre va al banco y es por eso que Independiente tranquilamente puede llamar y averiguar por algún tipo de préstamo, porque es un jugador que obviamente que en el fútbol argentino está más que aprobado, porque aprobó jugando en el fútbol argentino, porque es un jugador que al fútbol argentino, para lo que es hoy, sería totalmente jerarquía, y es un jugador por el cual nadie ha preguntado tampoco. Y digo preguntado, me refiero, qué sé yo, a Boca, River, que son equipos, o Racing incluso, que son equipos que actualmente tienen una billetera bastante importante, ¿no? Para lo que es el fútbol argentino. Nadie preguntó por él, y me parece que Independiente, si es pillo, llama y averigua por López. Pues es un jugador muy bueno, un jugador que lo puede llegar a traer a préstamo, un jugador que te puede rendir ni bien llegue. Me parece muy interesante este jugador, e Independiente lo veo medio dormidito hasta el momento, porque está bien, preguntan por Ábalos, preguntan por Martínez, tienen en carpeta Pacerini, que me gusta, pero López es un jugador que es más joven, que lo puedes traer préstamo, que en el fútbol argentino le ha ido muy bien en Lanús, y me parece que nada, que se podría hacer también algún intento, algún llamadito. Es lo que yo haría o lo que yo iría a buscar. Sinceramente, López es un jugador que siempre me gustó. En Lanús me encantaba verlo jugar, era muy bueno, hacía una muy buena dupla con el Pepe San. Pero bueno, nada, estos son los nombres que me parecen a mí interesantes. Son nombres que
que yo iría a buscar, que es mi opinión, no hay información, solamente con Pombo. Pombo sé que sí estaba en carpeta, igualmente las últimas semanas un poco se apagó lo de Pombo, pero sé que estaba en carpeta, el resto no está en carpeta y son jugadores que yo tengo vistos, jugadores que yo vi, que es mi opinión, que me gustaría que lleguen a Independiente porque creo que son buenos para el rojo y nada, sinceramente no vi a otros equipos interesados en ellos y por qué no, Independiente pueda aprovechar nada, el tema con estos jugadores, ¿no? Pero bueno, nada, esta es mi opinión de los refuerzos que me gustaría que lleguen al rojo y nada, gente, nos estamos viendo.